Sí, bueno, mi nombre es Oscar Montezuma, soy abogado de la Católica, de la Universidad Católica, la PUC. Tengo alrededor de 15 años de experiencia profesional enfocada en la industria de telecomunicaciones y tecnología. Y, digamos, desde hace ya casi 5 años dirijo Newbox, que es una consultora legal y regulatoria especializada en resolver los problemas legales del mundo digital. Y tenemos presencia en Perú, Ecuador y Colombia. Sí, bueno, los datos personales son, tal como están definidos en la mayor parte de leyes del mundo, de leyes de protección de datos personales, es aquella información que te identifica o te puede identificar. Entonces, puede ser un DNI, puede ser tu identificación, tu brevete, puede ser tu voz, puede ser tu imagen, ¿no? Incluso información digital. Hay discusiones bien interesantes sobre si una dirección IP puede identificarte o no, ¿no? Porque en la medida que se trata de una dirección IP estática, podría llegar a identificarte, ¿no? Entonces, es decir, toda esta información que puede ser física o digital que permite identificar a alguien o tiene el potencial de identificarlo. Entonces, esa es la definición, digamos, internacional, diría yo, y unánime, de alguna manera, de lo que es un dato personal. ¿Por qué tiene implicancias en el mundo digital? Porque casi toda nuestra vida está migrando hacia este terreno y hay mucha información que estamos compartiendo, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, con distintas plataformas digitales globales o locales, incluso también. Entonces, nuestra vida digital está totalmente relacionada con nuestra información personal y nuestros datos personales, porque estamos constantemente interactuando con plataformas digitales, con aplicaciones, con páginas web, y eso implica también compartir información personal, ¿no? Entonces, esa es un poco la relación que hay entre el dato personal y el mundo digital o el entorno digital. Desde que entramos a Internet o entramos al terreno digital, estamos entregando información. Entonces hay que ser muy conscientes de cómo usar de manera segura y responsable la tecnología, ¿no? Siendo conscientes de que hay mucha información nuestra que vamos a estar compartiendo al momento de interactuar con distintas plataformas digitales, espacios digitales, páginas web, aplicaciones, ¿no? Entonces, ser consciente de ello nos lleva al siguiente paso, que es tomar medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de doble autenticación para ingresar a portales o plataformas digitales, ser cuidadosos con la gestión de nuestras claves y contraseñas en distintas plataformas, ¿no? Asegurarnos de qué información compartimos en estas plataformas, ¿no? Qué personas están en nuestra red de contactos que pueden tener acceso a esa información. Porque es muy importante decir algo, ¿no? Y es que la gran mayoría de casos de brechas de información o de ataques de ciberseguridad tienen que ver en gran medida con nuestra poca diligencia en movernos en este espacio digital, ¿no? Entonces, ahí es donde yo encuentro principalmente la responsabilidad del lado del usuario, de nosotros que utilizamos el entorno digital para interactuar con distintas personas o, digamos, entidades, ¿no? Entonces, y por el lado de los derechos que tiene la ley tiene, propone un catálogo de derechos bastante amplio, ¿no? Yo diría que si tenemos que resumirlo, te deja 3 cosas, ¿no? En primer lugar, reglas de cómo aceptar el uso de tu información personal. Segundo lugar, reglas de calidad y seguridad de los datos, es decir, cómo se tienen que almacenar y proteger estos datos personales cuando ya uno lo entrega a un tercero, ¿no? A una empresa, a una entidad pública, ¿no? Y finalmente los derechos ARCO, ¿no? Que son estos famosos derechos que te permiten a ti, ARCO viene de las siglas acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son derechos que uno tiene, que uno los puede activar y puede en cualquier momento tocar la puerta de una entidad pública o una empresa y decirle, mira, ¿sabes qué? Quiero que elimines mi información, quiero que me des acceso a toda la información mía que tienes,
Entonces, son derechos que uno puede accionar directamente contra la entidad pública o la empresa, y si es que y si considera que no han atendido su pedido bien, puede escalarlo ante la autoridad de datos personales que está dentro del Ministerio de Justicia y que se encarga de resolver este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, esos son, digamos, en resumen, las principales reglas que trae la normativa de protección de datos personales. En el Perú, yo diría que, en buena cuenta, esta estructura se replica en muchas normas globales, ¿no? Existe una ley general, que es la Ley General de Protección de Datos Personales, que es la 29733, su reglamento y una directiva de seguridad. Además, tenemos a la Autoridad de Datos Personales, que está dentro del Ministerio de Justicia, que ha emitido una serie de precedentes, de pronunciamientos en procedimientos administrativos y de opiniones consultivas, donde va sentando ciertos criterios. Actualmente, la autoridad está en proceso de reforma del reglamento de la Ley de Datos Personales, y uno de los puntos que va a tocar justamente es el de entornos digitales. Entonces, seguramente va a hacer modificaciones para poder adaptar este reglamento también a ciertas situaciones puntuales de entornos digitales, que ya veremos cuando salga el borrador para comentarios. Pero digamos que esta es la norma central, pero alrededor de esta norma de protección de datos personales existe otra cantidad de reglas y regulaciones. Existe el procedimiento constitucional de habeas data, por ejemplo, y existen otras leyes por sectores que regulan ciertas protecciones de la información personal, como por ejemplo en el sector telecomunicaciones existe el secreto de las comunicaciones, en el sector de finanzas y de banca existe el secreto bancario, en el sector de salud existe el secreto médico, también tenemos el secreto estadístico. En el Perú está regulado de esa manera, ¿no? A nivel de secreto médico, secreto reserva tributaria. Entonces, si queremos hacer un mapeo completo, yo diría que la norma central es la Ley General de Protección de Datos Personales, pero está acompañada de un refuerzo constitucional que preexiste la Ley de Datos Personales, y además de normas por sectores que regulan de manera muy específica ya la protección de cierta información en ese sector, ¿no? Entonces, digamos que hay que interpretar todo este marco normativo de forma sistemática para poder entenderlo en su magnitud, digamos, más completa y transversal, ¿no? El denominado actualmente derecho digital, digamos que no es un término más nuevo, pero el término con el que se le conocía inicialmente, bueno, así les hablo de los 90 o incluso antes, se le llamó en algún momento derecho cibernético, derecho telemático, derecho informático durante mucho tiempo. Y creo que a medida que la tecnología ha ido evolucionando, el nombre ha ido cambiando, ¿no? Ahora ya se le conoce más como derecho digital, ¿no? Pero yo diría que o sea, no es en realidad que sea una rama autónoma, digamos, del derecho o algo así, porque digamos que hay, digamos, una discusión grande sobre qué cosa es una rama autónoma del derecho o no, ¿no? Y quizás los tributaristas dirán, bueno, no, si el derecho tributario tiene una propia autonomía, una serie de principios propios, el derecho penal también, y que probablemente tenemos una discusión bastante bizantina sobre qué cosa es autónomo y qué cosa no, pero lo cierto es que este derecho, como tecnología, no es un área del derecho, sino más bien es un fenómeno social, económico, que atraviesa toda la sociedad. Entonces, eso mismo se replica en el caso del denominado derecho digital. Es decir, cómo impacta la tecnología en distintos campos del derecho. Y eso en realidad lo vemos en ejemplos concretos como delitos informáticos, ¿no? Es decir, la aplicación de la tecnología y sus efectos en el derecho penal. O tenemos también tributación digital, ¿no? Es decir, cómo tributan plataformas digitales, por ejemplo, bajo las normas tributarias del país. O tenemos también una manifestación del tema de consumidor, ¿no? Porque tenemos consumidores ahora digitales. Entonces, ¿cómo aplica la norma de consumidor a consumidores digitales? Entonces, es muy transversal, con lo cual yo podría decir que en realidad no es que estemos hablando de una rama específica, de hecho, pero lo que sí tiene como diferencial, y ahí es donde yo me enfocaría más, es que sí requiere del abogado o la abogada un conocimiento de la tecnología, un conocimiento profundo de los modelos de negocio de la tecnología y de la industria digital y tecnológica. Creo que conociendo eso a profundidad, podemos luego aplicar esto o darle vestimenta jurídica a esto, encontrando la relación entre distintas áreas del derecho, ¿no? Entonces, yo diría que un abogado o abogada que quiera especializarse en esto, en digital, estudia tecnología.
domine de arriba abajo, ¿no? ¿Qué cosa es blockchain? ¿Qué cosa es inteligencia artificial? Casos de uso puntuales y entender la tecnología por delante y por atrás, de arriba abajo. Y sentarse a conversar con las comunidades locales que están creando la tecnología. Creo que en la medida que uno entienda bien esa tecnología y la domine bien, lo otro va a ser aplicar lo que uno ya sabe, que es la parte jurídica que nos enseñaron durante más de 6 años de carrera, y ahí es donde encontramos ese ensamblaje. Y te lo digo con ejemplos concretos. A veces ha venido a mí a buscarme de repente un cliente que dice, necesito, te busco porque yo tengo mi estudio de abogados, pero necesito un abogado de comercio electrónico. Entonces, si te das cuenta, comercio electrónico no es un área del derecho. No existe un curso de llamado de comercio electrónico. Es un fenómeno, en realidad, comercial, social, ¿no? Y lo que me estaba diciendo en realidad el cliente en este caso es necesito a alguien que entienda de esta industria, que entienda de esto detrás, ¿no? Puedo tener muchos abogados, pero probablemente no tienen idea de cómo funciona este entorno, entonces recurro a alguien que sí conoce bien este espacio y que me va a dar soluciones a medida mucho más puntuales, ¿no? Entonces, ese es un poco de qué trata, eso es un poco de qué trata este famoso denominado derecho digital, ¿no? Hay muchas oportunidades y muchos riesgos. En realidad la tecnología debería ser neutral, ¿no? Es decir, lo que hay que sancionar o lo que hay que regular son conductas, pero no tanto la tecnología en sí misma, ¿no? Entonces ese principio de neutralidad tecnológica es muy importante en el momento de pensar en legislación aplicada al mundo digital, ¿no? Y lo digo en términos generales porque hay un apetito bastante grande por parte de legisladores en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en China, en cualquier parte del mundo. Esto no es exclusivo del Perú. Hay un apetito muy grande por regular esta nueva realidad que no se termina de conocer a profundidad, que no se entiende completamente. Entonces creo que es importante, por eso, entender bien qué cosa es lo que se quiere regular, cuál es el tema de interés público que se busca regular detrás para evitar justamente regulaciones que distorsionen el tema y que terminen bloqueando la innovación, porque mucha de esta regulación, cuando no está bien trabajada, cuando no está bien procesada, cuando no entiende bien el problema público a atender, lo que ocurre es que termina generando una erosión en el ecosistema digital, ¿no? Y no podemos, digamos, caer en eso. Entonces, la tecnología representa muchas oportunidades, también riesgos. En términos de privacidad, concretamente, sí, en la medida que cada vez estamos interactuando mucho más con plataformas digitales o trasladando nuestra vida al mundo digital, vamos a encontrar cada vez más ese tipo de situaciones que lo que hacen es que, que nos ponen en riesgo, digamos, de saber qué cosas se hace con nuestra información, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de que cada vez que tocamos una plataforma digital o que cada vez podemos estar compartiendo información sensible, información privada, y hay que revisar las condiciones de las reglas de juego de privacidad de esa plataforma o de ese espacio digital, ¿no? Entonces hay que ser muy diligentes y conscientes, ¿no? En el campo personal, en el campo profesional también, conozco muchas personas que usan activamente plataformas digitales y, por ejemplo, incluso abogados o abogadas, y no tienen ningún reparo, por ejemplo, en subir documentos que a veces pueden ser confidenciales a plataformas como iLove PDF, donde uno sube y te lo convierte a Word, ¿no? Esa es una plataforma que convierte archivos de PDF a Word, pero no reparamos en que eso podría también estar generando una infracción al derecho al secreto profesional, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes del uso para poder aprovechar y utilizar responsablemente la tecnología y de manera segura la tecnología, en cuanto a los riesgos. Y en cuanto a las oportunidades, bueno, vivir en un mundo eh, con más data e información sobre las cosas sin duda es muy beneficioso, ¿no? Entonces también aprovechar esas ventajas que tiene la data, ¿no? El famoso y el denominado data analytics o big data que te permite pues llegar a procesar la información de una manera bastante precisa y poder lograr muchas eficiencias en tu negocio, ¿no? Entonces, en el campo del sector público también, imagínate, o sea, cuando uno tiene datos abiertos o políticas de datos abiertos y con data procesada en el gobierno, puedes llegar a desarrollar políticas públicas mucho más a medida de los ciudadanos. Entonces, un mundo de Big Data y de Data Analytics es bienvenido, si es potenciado aún con inteligencia artificial, mejor aún, pero siempre nuevamente teniendo en cuenta que, que al analizar tecnología tenemos que poner en una balanza también las oportunidades y los riesgos, ¿no? Sin que esto nos lleve
a un bloqueo de la tecnología, ¿no? Porque también esto, como te decía, lleva muchas veces a los gobiernos a prohibir la tecnología en sí misma, porque representa un riesgo, ¿no? Y creo que ahí es donde el tema se desproporciona bastante. Te pongo un caso concreto. En Italia, hace poco, la autoridad italiana ha restringido el acceso a ChatGPT. Entonces, la ola de prohibicionismo o de restricción absoluta me parece nociva si es que no se analiza, digamos, o hay formas previas en las que se puede corregir algún supuesto error, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco mi línea de pensamiento en ese tema. Creo que la inteligencia artificial es una tecnología más de tantas que va a venir a revolucionar nuestras vidas, que va a venir a plantearnos retos enormes. Hay que verla como tal, ¿no? O sea, hay mucho también mensaje apocalíptico alrededor del tema. Nos vamos a quedar sin trabajo, los jueces van a ser reemplazados, nadie va a poder crear cosas de tener propiedad intelectual porque la inteligencia artificial se lo va a robar todo. Entonces, no caigamos en el tecnopánico, como yo digo, y construyamos en nuestro cerebro una nueva temporada de Black Mirror, ¿no? Sino que más bien intentémonos entender la tecnología, cómo funciona la inteligencia artificial, cómo puedo agregar valor yo como profesional en tareas que ya no son tan mecánicas que las va a poder hacer la inteligencia artificial. Que es cierto que pueden haber profesiones que terminen también desapareciendo, sí es cierto, como ocurrió en la revolución industrial, como ocurrió con la aparición de la imprenta, como ocurrió con la aparición de los autos. En realidad, cada tecnología que ha entrado a la vida del hombre, del ser humano, ha traído estas disrupciones, estos terremotos, ¿no? Y es normal que hayan quienes quienes saquen estos mensajes apocalípticos y quienes, digamos, se vayan al otro extremo, y también posturas intermedias que te digan, yo estoy más en esa línea de decir, ok, estudiemos bien qué es lo que está pasando acá y veamos cómo potenciarla al máximo, poniendo en una balanza, equilibrando riesgos y oportunidades, ¿no? Sí es cierto que hay riesgos, sí es cierto que hay riesgos, en términos de propiedad intelectual, en términos de cómo se administrará la justicia en el futuro, si es que es posible que un software pueda, digamos, resolver casos de manera autónoma. Sí es cierto, o sea, no voy a decir que no son posibilidades que existen, pero hay que irlas dimensionando de manera, digamos, calmada, ¿no? Sin caer en el pánico. Y en la medida en que vayan generando nuevos retos, ir adaptándonos. O sea, no minimizar la tecnología, pero tampoco sobrevalorarla, porque creo que nos va a traer cosas muy positivas, también riesgos muy grandes, pero tenemos que encontrar ese real equilibrio. No podemos entrar en pánico a pronosticar, digamos, situaciones de caos global y cosas de ese tipo, porque creo que ahí es donde donde podemos perder un poco el norte, ¿no? Entonces, sentarnos, yo diría que mi primera recomendación es para todos los abogados y abogadas que escuchan este episodio, este segmento, es sentarse a entender la tecnología, ¿no? Como leía por ahí en un tweet, no te va a quitar la inteligencia artificial, no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar quien sabe manejar la inteligencia artificial, porque finalmente, hasta el día de hoy al menos, se trata de software que no es posible que se maneje de manera autónoma 100%, sino que es programada y diseñada por un ser humano. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. Además, hasta el día de hoy tampoco la inteligencia artificial ha demostrado tener capacidad todavía de replicar exactamente las emociones y toda esta parte, digamos, humana del ser humano, valga la redundancia, ¿no? Entonces creo que tenemos que ponerle foco a eso, a dimensionar bien el tema sin minimizarlo, sin sobrevalorarlo tampoco, pero encontrar la real dimensión para poder aprovecharla al máximo en nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco mi reflexión,